Jeremías capítulo 28. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Gabaón me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habla Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: He quebrantado el yugo del rey de Babilonia. Este capítulo está hablando de la falsa profecía de Ananías. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá, que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Y podemos ver, ¿verdad?, que Ananías profetizó que los utensilios de la casa de Jehová y todos los deportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Pero Jeremías estaba presente cuando Ananías estaba profetizando. Y esta es la respuesta de Jeremías hacia Ananías. Entonces respondió el profeta Jeremías, versículo 5, al profeta Ananías: delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que está en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén. Así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los deportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Podemos ver la actitud de Jeremías al escuchar la profecía que hizo Ananías. Él, en su actitud, en la manera de responder, podemos ver que él dijo: espérate, como que esta profecía, si analizo cómo los profetas antes de mí y ahora cómo el Señor habla por medio de los profetas, como que no va a la par, como que hay algo aquí que no cuadra. Entonces por eso tú ves que él dice: así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los deportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Y continúa diciendo: con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Profetas hubo antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, que profetizaron guerra, desgracia y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. O sea que Jeremías está diciendo, en otras palabras, desde los primeros profetas que estaban antes que yo, hasta ahora, cuando Jehová usa un profeta, es para profetizar de cosas específicas como guerras, desgracias, pestilencias, castigo, ¿verdad?, juicio. Y tú estás aquí profetizando algo que suena bonito. Entonces continúa. Si un profeta profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta que Jehová en verdad envió. O sea que cuando estos profetas predicaban una palabra de paz, había que tener esa duda de si vino o no vino de Jehová y decir: espera, vamos a esperar que el Señor confirme las palabras de este profeta y entonces podemos decir que es un profeta de Dios. Pero mientras tanto es un falso profeta. O sea, no es que se convirtió en un falso profeta cuando la profecía no pasó, ¿verdad? No ocurrió cuando no se confirmó la profecía. Sino que la persona que profetizó mentira, ya era un falso profeta. Entonces, podemos ver que Jeremías grita al pueblo, ¿verdad? Le dice al pueblo: oye, desde los tiempos pasados, el Señor usa a los profetas para profetizar de guerra, de desgracia y pestilencia.
O sea, él le informó al pueblo y ese es nuestro deber. Cuando escuchamos a estas personas profetizar cosas que en realidad son vanas, que no edifican a nadie, nuestro deber es alzar nuestra voz y decir, bueno, desde siempre el Señor ha usado profetas para profetizar de guerras, desgracias, pestilencias, juicios. ¿Cómo es que ahora estos profetas todo lo que profetizan es de riquezas y de bendiciones y de cosas lindas? Pero vemos que Jeremías, aún así, no le dijo, tú eres un mentiroso y lo que tú estás hablando no viene de Dios. El profeta Jeremías esperó. En estos tiempos es diferente, hermanos, porque en estos tiempos nosotros tenemos toda la palabra del Señor completita. Nosotros no tenemos que esperar a orar y escuchar y esperar que Dios nos hable. Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros cuando vemos a una persona profetizando pamplinas, nosotros vamos a la palabra y confirmamos si lo que dice va conforme a la palabra. Estos profetas que dicen que el año entrante va a ser el año de victoria, pero ¿cómo es posible si mientras más pasa el tiempo peor se pone la cosa? ¿Cómo tú me vas a decir que el año que viene voy a estar mejor que este? Entonces nosotros ahora tenemos estas escrituras están completitas. No necesitamos esperar para que el Señor nos hable con voz audible y nos confirme nada. Entonces vemos lo que hizo Jeremías en este caso. Jeremías esperó que el Señor le hablara. Y dice en el versículo 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así dice Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho a este pueblo confiar en una mentira. Y esto es otra de las mentiras que escuchamos mucho en las iglesias, es que tú no puedes tocar el ungido de Dios, como que ellos son los únicos ungidos o son unos super ungidos, o tú no puedes confrontar a nadie con la verdad, tú tienes que callarte y orar. No. Esto es un vivo ejemplo de que cuando vemos a alguien que está mintiendo a una multitud de personas, delante de la multitud de personas, lo tenemos que desmentir, porque si no nos hacemos cómplices. Él le dijo, Jehová no te envió y tú has hecho a este pueblo confiar en una mentira. Eso es lo que hacen los supuestos profetas de este tiempo. Hacen al pueblo del Señor confiar en mentiras. Por tanto, así dice Jehová, he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque promoviste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. ¿Qué fue lo que promovió Ananías con su mentira? Rebelión. Eso es lo mismo que están haciendo los falsos profetas en estos tiempos, promover rebelión contra Jehová. Las cosas que hablan van en contra de la palabra, se escuchan bonitas pero no son una verdad. Y en este tiempo tenemos que hacer como el profeta Jeremías, y cada vez que escuchamos a alguien hablar algo que está en contra de la palabra de Dios, levantarnos, abrir nuestras bocas y decir, tú no estás hablando de parte de Jehová, tú no estás hablando de parte de Dios, tú estás hablando conforme a tu corazón, tú estás hablando mentiras. Tenemos que desmentirlos, es nuestro deber. Ahora nosotros tenemos las escrituras para guiarnos a la verdad. Y por ella, por las escrituras, podemos enterarnos de lo que es cierto y falso. Podemos con ella, con la sabiduría que aprendemos de la escritura, escudriñar a las personas, ver si lo que están diciendo va de acuerdo a lo que están haciendo, ver sus frutos. Eso es un deber de nosotros como cristianos, no es quedarnos callados. Otras cosas que hacen en muchas iglesias es que no quieren que corrijas a pastores, a los evangelistas, porque ellos son los super ungidos, ellos son los que mandan, ellos son los líderes. Ellos pueden predicar cuánta herejía hay, y si tú dices algo en contra de ellos, tú eres un rebelde, tú estás tocando al ungido de Dios, tú
simple y sencillamente no eres un siervo de Dios, eres una cabra, eres un montón de sobrenombres que le ponen a uno. Pero la palabra del Señor es muy clara. Cuando alguien está hablando algo en contra del Señor, o peor aún, usando el nombre del Señor para llevar una palabra. Mira, si yo como hija no me atrevo a llevarle a alguien un mensaje de mi mamá, si mi mamá habérmelo dicho, ¿qué te hace pensar a ti que tú puedes llevarle a alguien un mensaje de Dios sin él haber hablado? ¿Acaso eres más grande que Dios tú ahora? ¿Acaso ahora tú eres un mini Dios? ¿Acaso porque Dios es tu padre? Que no lo creo, porque si eres un falso profeta, ¿verdad? ¿Acaso si Dios es tu padre, ahora tú tienes el derecho de usurpar su lugar? Porque eso es lo que tú estás haciendo cuando tú estás profetizando en el nombre del Señor y el Señor no habló. Usurpando el lugar del Señor. O sea que es como si tú dijeras, no, ahora Dios soy yo soy Dios. Dios con día pequeña, ¿verdad? Y eso es lo que hacen muchas personas. Yo no me atrevo a usurpar el lugar de mi mamá, ni de mi papá, ni decir mi papá dijo esto y aquello y lo otro, y hacer cosas en nombre de mi papá cuando mi papá no me ha dado autorización para hacer eso, o cuando mi papá no me ha dicho que lo haga. Entonces, muchas personas dicen que tienen autoridad de profetizar en el nombre del Señor sin el Señor haber hablado. Entonces ellos están implicando que ellos están usurpando el lugar de Dios y Dios les dio permiso. Vamos a la palabra a Mateo 7, versículo 15 al 16. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y asimismo son los supuestos profetas de estos tiempos. Parecen ovejitas. Ay, ellos predican tan bonito y profetizan tan lindo, de paz, de amor, que vas a tener mucho dinero, que vas a tener esto, que vas a tener lo otro, que en tu casa no va a haber enfermedad. Pero por dentro, lo que están predicando es la maldad que hay en su corazón, el engaño. Porque con eso ellos controlan las masas. ¿O acaso ustedes no saben que un pueblo emocionado, ay, sí, voy a ser bendecido, no es más fácil soltar dinero? ¿O no es más fácil someterse a estas personas que en realidad lo que están predicando es conforme a su concupiscencia? Ellos no están predicando conforme a la palabra. Ellos quieren gente que se sometan a ellos. Recuerden que son personas amadoras de sí mismos. Se aman tanto que quieren que los demás se sometan a ellos, no a la palabra de Dios. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces la palabra misma nos está diciendo que va a haber algo que se va a manifestar y tú vas a saber que ese es falso profeta. Tú vas a saber que esa persona está llevando un mensaje erróneo, equivocado, que está usando la palabra de Dios para desviar a las personas, que está usando la palabra de Dios para confundir. Entonces, tenemos que tomar en consideración los frutos de esas personas que se hacen llamar profetas y pasar todas las palabras que están diciendo por las escrituras y entender que no hacen falta nuevas revelaciones, que la palabra está completa, que si alguien viene con una palabra hacia ti para edificar tu vida, tienes que pasarla por las escrituras, a ver si cumple los requisitos. Y si la palabra que esa persona te trae se escucha bonita o tiene algunas cositas que sí las encuentra en las escrituras, pero hay otras que no, tú no vas a coger una parte y desechar la otra, no, tú vas a decir, eso es un falso profeta. Porque eso es lo que la palabra nos manda a hacer, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 23. Un momentito. No. Deuteronomio 18, disculpen. 18, versículo 19 en adelante. Dice, mas a cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá.
Y si dices en tu corazón, y si dices en tu corazón, porque yo sé que muchas personas se están preguntando esto y se van a preguntar esto. ¿Cómo conocemos la palabra que Jehová no ha hablado? En estos tiempos es mucho más fácil. Tenemos la palabra, está escrita, la tenemos, todos podemos saber si es palabra de Dios o no lo que alguien está hablando, ¿verdad? Es mucho más fácil. Pero hay algo que aquí la palabra dice: si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y podemos ver que dice el tal profeta, o sea que se llama profeta, pero no es. ¿Cuántas veces en estos tiempos mucha gente ha profetizado locuras, pamplinas, ridiculeces? Tú no vas a morir, tu matrimonio se restaura. De esta tú sales victorioso. Y todo pasa contrario, pero a esos nadie los llama falsos profetas y todos los siguen, los aplauden, les dicen amén, se hacen cómplices, porque hoy en día son más amadores de hombres que de la palabra de Dios. Aman más a los hombres que a la palabra de Dios. Entonces, y hay muchos que saben esto, pero como le sirven a los pastores y a los evangelistas y no le sirven a Dios, van a seguir profetizando y a seguir usando ese vocabulario tan incorrecto, porque aman más el ser reconocidos, el ser aplaudidos por los hombres, que seguir la palabra de Dios. Entonces, hago un llamado a conciencia, a que respetemos la palabra de Dios, a que cuando hablemos la palabra de Dios lo hagamos con mucho temor y mucho temblor, mucho respeto, mucha reverencia, entendiendo que estamos usando el nombre que es sobre todo nombre para llevar palabras a las masas. Tomemos en consideración que todo lo que digamos, el Señor nos pedirá cuentas. Y todos nos hemos equivocado. Y a lo mejor muchos han hablado emocionados en nombre del Señor. Pero nunca es tarde para arrepentirse y alejarse de esas ideas, de esas acciones tan incorrectas. Si tú eres uno que estás viendo este video y te la pasas viviendo, decretando, profetizando, deja eso, estás haciendo el ridículo. Y no solo estás haciendo el ridículo, muchas veces estás blasfemando. Estás usando la palabra de Dios para cosas que no edifican. Estás adulterando la palabra de Dios por verte bien ante las personas. Tenemos que crear conciencia y las personas que tenemos conocimiento de esto no le aplaudamos eso a los demás. Hablemos, dejemos el miedo. El Señor no nos dio espíritu de cobardía. Esto es para valientes. Si tú eres un hijo de Dios, tú amas a Dios por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Y si tu hijo, tu hija, tu hermano, tu pastor, tu pastora, el evangelista, el supuesto apóstol, porque ahora hay apóstoles también, los profetas, los superungidos de estos tiempos, tú los escuchas hablando así, corrígelos con amor, pero firme en la palabra, sin titubeo. No le aplaudas lo que están haciendo, porque te estás haciendo cómplice de ellos y estás adorando más a los hombres que a Dios. Estás más respetando esa palabra hueca de mentira que te están profetizando que la palabra de Dios, que es verdadera, que es completa y no necesita añadidura. Esto es un llamado de conciencia a esos cristianos que nacimos de nuevo, a esas personas que aman al Señor por sobre todas las cosas, que no somos perfectos, pero si sabemos que estamos haciendo algo incorrecto,
lo corregimos. Estas prácticas tienen que parar, porque los pequeñitos tropiezan por estas cosas. ¿Cuántas personas van a las iglesias y escuchan todas estas cosas y dicen, pero esto parece más un circo? Esto parece un show de payasos. Esto parecen brujos aquí. Esto parece un exorcismo. Aquí parecen magos. ¿Por qué seguir en lo mismo? ¿Por qué querer hacerte el más ungido, el super ungido, el que habla directamente tú a tú con Dios? ¿Eso no es el ego tuyo el que está hablando? Escudriñate. ¿Ese es tu ego el que está hablando? ¿Qué quieres demostrarle a las personas? Que tú eres el más usado. ¿Por qué hablas en lenguas? En videos. ¿Por qué? ¿Eso es correcto? ¿Por qué cantas y hablas en lenguas? Cantando, alabando a Dios en el micrófono. ¿Cuál es el desorden? ¿Qué es lo que queremos demostrarle al mundo? Que somos los más ungidos. Los super ungidos. Dejemos la arrogancia a un lado, porque detrás de esas actitudes hay mucha arrogancia. Hay mucha arrogancia detrás de esas actitudes. Queremos que el mundo nos vea como los más espirituales, pero en realidad estamos actuando como unos ignorantes, como unos desordenados, como unas personas sin juicios, y muchos actúan como que están entenebrecidos. Entonces, debemos de cambiar estas actitudes, de llegar a un arrepentimiento, de arrodillarnos y decirle, Señor, escudriña mi corazón, porque creo que en la arrogancia yo quiero verme el más espiritual, la más espiritual. Por eso es que digo que tú me dijiste, escuché tu voz audible y ahora estoy profetizando disparates por ahí. Por eso es que ahora hablo en lenguas delante de todo mundo y cojo un micrófono y empiezo a hablar en lenguas 10 minutos sin nadie entenderme. Por eso es que me caigo para atrás y digo que vi una visión, un montón de ángeles. ¿Qué hay detrás de todo esto? Escudriñémonos. Nuestros corazones son muy engañosos. Debemos de escudriñarnos. Todos en algún momento hemos querido ser más espirituales que los demás y hemos disimulado la espiritualidad delante de los demás. El que diga que no está mintiendo. Pero ¿sabes qué es lo bonito de todo esto? Que te puedes llegar a arrepentir y cambiar eso y ahí vemos que estamos madurando espiritualmente. Eso es lo que hacen las personas maduras espiritualmente. Es reconocer sus faltas y cambiar. Con la ayuda del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que tomar en consideración qué es lo que en realidad hay en mi corazón. ¿Por qué es que yo hago estos shows delante de las personas? ¿Por qué cuando hay un grupo de personas al frente mío yo me hago el más espiritual? ¿Por qué? ¿Qué gano con eso? ¿Qué es lo que hay aquí en mi corazón que me está haciendo actuar de esa manera? ¿Qué es lo que hay en mi corazón que me hace hablar pamplinas y disparates? ¿Qué es lo que hay en mi corazón que yo me atrevo a hablar en el nombre del Señor cuando Dios no ha hablado? Esto me da un dolor tan profundo en mi corazón que me da una tristeza y me duele. Porque la gente no son serias ya. Hoy en día las personas dicen ser cristianos, pero son unos payasos.
Son unos payasos, muchos. Y si los corriges, no. Ellos no aceptan corrección de nadie. Es un fruto, ahí está. No aceptan corrección porque simple y sencillamente se creen mejores que nadie. Y esas personas así, ¿qué fruto están dando? ¿Es bueno o es malo? Que el Señor los bendiga.